Hola, qué bueno saludarlos nuevamente de nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Evangelio del próximo domingo 30 de octubre del 2022, ¿no? Eh, sin salirnos, sin salirnos de nuestro esquema, ¿no? O sea, es ver el Evangelio, el Santo Evangelio, a la luz de las tres fuentes de la revelación, de las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Es muy importante este ejercicio porque la tendencia ahorita, por lo menos en la Iglesia alemana, es romper con la tradición apostólica, romper con la Sagrada Biblia, ¿no? Eh, según el, este obispo de Gesen, según este obispo de Gesen, la nueva revelación de Dios está en lo que opine la gente. Pues una herejía, llevar el modernismo a su máxima expresión, ¿no? Entonces, hoy más que nunca es muy importante aferrarnos con fuerza. Y yo diría que de una forma radical a las tres fuentes de la revelación, a las Sagradas Escrituras, a la tradición apostólica y al magisterio de la Iglesia. Hagamos nuestro ejercicio como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que active en nosotros su Santo Espíritu que nos dio en el bautismo, ¿no? Que lo active ahorita en nosotros para que hagamos este ejercicio como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto. Conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miremos pues cómo este Evangelio tiene esos momentos tan marcados, ¿no? Entra Jesús, dice aquí que entró Jesús en Jericó. En la Biblia a veces en Jericó las ciudades designan un lugar especial, por ejemplo, Jericó es el mundo. Jerusalén se supone que hace alusión al cielo, Jericó es el mundo. Mm, Iba cruzando la ciudad, ¿no? Había un hombre llamado Zaqueo y era rico, era publicano y rico, ¿no? Este hombre, por curiosidad, por lo que haya sido, buscó a Jesús, buscó a Jesús. Entonces, el mensaje de hoy es muy claro, el mensaje de hoy es muy claro. Los resultados de los que buscan a nuestro Señor son desproporcionados. Repito, los resultados de los que buscan a nuestro Señor, o sea, a nuestro Señor Jesús, son desproporcionados. Y no hay allí espacio para la lógica humana, no hay espacio para la razón, no lo hay, porque son desproporcionados, ¿no? Son sobrenaturales, son desproporcionados, ¿no? Por ejemplo,
Por ejemplo, de los 10 leprosos, solo uno, el extranjero, se devolvió a buscar a Jesús para darle las gracias, simplemente para darle las gracias. Pero tuvo unas consecuencias desproporcionadas, porque este extranjero, este samaritano, solo iba a darle las gracias a quien lo había curado, pero los resultados fueron desproporcionados. Se encontró con la salvación. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Leamos este pasaje de Lucas, para ver cómo realmente los resultados de los que buscan a Jesús son desproporcionados. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Mire otro ejemplo de resultados desproporcionados de los que buscan a Jesús. Estas mujeres piadosas iban a buscar a Jesús muerto. Ni más ni menos, ellas iban a buscar un cadáver, a un muerto, pues para ungirlo con los aromas y demás que habían preparado, así dice el Evangelio, ¿cierto? Y se encontraron con alguien vivo. Eso humanamente es incomprensible y desproporcionado. ¿Cómo es que dejamos un muerto allí y vamos a los 2 días, 3 días a buscarlo y como que ya no está, como que resucitó? ¿Sí? Entonces, ahorita viene Zaqueo. Zaqueo busca a Jesús por curiosidad, por lo que haya sido. Buscó a Jesús, Zaqueo buscó a Jesús, literalmente buscó a Jesús. Tanto que se subió a un árbol para poderlo ver. Y los resultados fueron desproporcionados, ¿no? ¿Qué pasó en la casa de Zaqueo? En la casa de Zaqueo pasó ni más ni menos lo que pasó en la casa donde se celebró la última cena. ¿Qué pasó? Una Pascua. Una Pascua. Pascua quiere decir paso. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Leamos este texto de Mateo 26, 17, 18. Dice, el primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua? Él les dijo, id a la ciudad, a casa de fulano, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Mateo 26, 17, 28. Miren este versículo. Él les dijo, id a la ciudad, a casa de fulano. Fulano quiere decir cualquier persona. Fulano es cualquier persona, rica o pobre, pecadora o buena. En este caso el fulano es, ¿quién es el fulano? Zaqueo. Zaqueo es un hombre rico y es un hombre malo. Es un hombre malo, ¿por qué? Porque vive en contra de la voluntad de Dios. ¿Mm? Es un hombre que vive en pecado. ¿Sí? Y sin embargo, allá fue Jesús a celebrar una Pascua. Pascua quiere decir paso. ¿Qué celebran? ¿Qué celebraban los judíos al comer el Cordero Pascual? Pues celebraban la salida de la esclavitud a la libertad, o sea, la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Jesús le da una nueva connotación a la Pascua. Ya con Jesús la Pascua es definitiva. Con Jesús es un paso también. Es pasar del estado de la muerte a la vida divina, a la vida eterna, a la vida eterna. Con Jesús celebramos salir del pecado, todos nacemos con pecado original y a través de las aguas bautismales pasamos a la libertad de los hijos de Dios. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasó en la casa de Zaqueo? En la casa de Zaqueo hubo una Pascua, porque él pasó, él pasó de una vida de pecado, o sea, de muerte, a la vida divina, o sea, a la vida en Cristo, ¿no? Mire que Jesús le dice, después del discurso de Zaqueo, ¿cuál es el discurso de Zaqueo? Dice, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. ¿Qué responde Jesús? Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, ¿no? Miren qué claro.
Saqueo tuvo su Pascua. Pasó de una vida de muerte, porque el pecado es muerte, a la vida realmente, a la vida de gracia, ¿no? A a la vida de la gracia. Eh, Veamos el numeral 12 de Aparecida. El numeral 12 de Aparecida dice lo siguiente. Aquí tenemos el numeral 12 de Aparecida. Vamos a leerlo porque es muy acorde con este evangelio. Mire. En el numeral Benedicto XVI, nuestro querido Papa Emérito, mire lo que dice en el numeral 12 del documento de Aparecida. Dice, a todos nos toca recomenzar desde Cristo. Esto fue lo que le pasó a a Saqueo, perdón. Saqueo se subió a ese palo, a ese árbol, a mirar a Cristo qué pasaba y empezó desde Cristo, ¿no? A todos nos toca recomenzar, ¿no? O sea, volver a empezar, ¿no? Desde Cristo. Reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es tan claro aquí este numeral 12 del documento de Aparecida de Benedicto XVI, que esto fue lo que le pasó a Saqueo, ¿no? Saqueo volvió a empezar desde Cristo. Tuvo ese encuentro con una persona, con Cristo. El encuentro con Cristo es muy importante porque es donde se nos da la verdadera conversión. Y este evangelio, si quisiéramos resumirlo en una palabra, habla de conversión. Está hablando de una de las conversiones más impresionantes que ha habido, la de Saqueo. Es una conversión impresionante, ¿no? Un jefe de publicanos, rico, como dice ahí, ¿sí? ¿Cómo es que abandona esta vida por seguir a Cristo, ¿no? La Biblia habla, el Evangelio habla de dos conversiones muy espectaculares o impresionantes, por decirlo así, la de Saqueo y la de Pablo. La conversión de Pablo fue impresionante también. Y fíjese que las dos conversiones tienen muchas cosas en común. Los dos eran hombres ricos. Pablo era rico, tanto que pertenecía al Sanedrín. En el Sanedrín no habían pobres. Los dos perseguían la iglesia. Los dos perseguían la iglesia. Saqueo desde el poder económico y político, ¿no? Saqueo desde el poder económico y político. Y Saulo, el que después se llamaría Pablo, Saulo desde el poder religioso, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice Cristo resucitado a Saulo en Damasco, ¿no? Entonces fíjese cómo los dos eran ricos, los dos perseguían la iglesia y a los dos los llamó Jesús. Pablo está en una búsqueda. Pablo estaba buscando a Dios, pero de una forma equivocada, pero había mucha sinceridad en Pablo, ¿no? Pablo era fiel a lo que creía, a lo que creía. Entonces, mire, entonces ya podemos decir que el que busca encuentra, como dice el Evangelio de Mateo, el que busca encuentra. Y concretamente el que busca a Jesús tiene resultados desproporcionados. O sea, resultados mucho más grandes de lo que estaba esperando. Cuando uno busca a Jesús, ¿no? Y le pide algo, si lo busca con sinceridad, con pureza de corazón, vamos a ver que los resultados son totalmente desproporcionados, ¿no? Bueno, miremos qué dice el catecismo. Este evangelio ya dijimos, si quisiéramos reducirlo a una palabra, pues resumirlo en una palabra sería conversión. Veamos qué dice el numeral 160 del catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la libertad de la fe. Dice, el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios, ¿no? Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Jesús a nadie obligó. A nadie obligó. A Saqueo no lo obligaron. A Pablo tampoco. Al ciego, al ciego tampoco. Y el ciego abrazó la fe. Al leproso samaritano que se devolvió a darle gracias a Jesús, nadie lo obligó, ¿cierto? En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza.
Ciertamente Dios llama a los hombres a servirles en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados, ¿no? Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Ojo, en efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión, ¿no? Él no forzó jamás a nadie. ¿Mm? Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino crece por el amor con que Cristo exaltado en la cruz atrae a los hombres hacia él. Qué interesante este numeral 160, ¿no? Está diciendo que Cristo invita a la conversión. Como ya vamos a verlo en otros numerales, sin la conversión es imposible entrar al reino de los cielos. Veamos el numeral 545 que nos habla de este evangelio porque nos habla de conversión también. Dice, Jesús invita a los pecadores. Zaqueo era un pecador, Mateo era un pecador, ¿no? Pablo era un pecador y así muchos más. Nosotros somos pecadores, ¿no? Y en cada Eucaristía Jesús nos está invitando al banquete del reino. Entonces, numeral 545 del Catecismo. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino, entre otras cosas, al final del Evangelio dice muy claro. Dice Jesús, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido somos nosotros los pecadores. Repitamos, Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. Dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a, ojo a esto debiéramos de aprendérnoslo de memoria y escribirlo y subrayarlo y mantenerlo siempre presente. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino. Repito, los invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. ¿Mm? La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Entonces, iré, en este numeral lo está diciendo todo. Les invita a la conversión. Por eso en Lucas 1:15, ¿no? Cuando arrestaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a predicar el Evangelio. ¿Y cómo empieza? Dice, el tiempo se ha cumplido. Convertidos, convertidos y cree en el Evangelio. Convertidos y cree en el Evangelio, ¿no? O sea, sin conversión no hay lugar en el reino de los cielos. Mira el numeral 546 como dice. Ya lo hemos visto este numeral, pero es tan acorde a este evangelio que vale la pena volverlo a mirar. Dice, numeral 546. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino. Ojo lo que sigue. Por esto que sigue es que repito este numeral. Dice, pero exige también una elección radical para entrar en el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Esto fue lo que pasó en Zaqueo. Zaqueo tuvo una elección radical. La elección de Zaqueo, por eso son de las conversiones impresionantes, digámoslo así, de la que habla la escritura, porque es que Zaqueo fue radical, pasó de un extremo al otro. Zaqueo iba para el norte y cogió para el sur. Esa es la conversión. Conversión que viene de es la metanoia. Metanoia es una palabra griega que quiere decir cambiar de mentalidad, o sea, cambiar de mente. Y en la mente hay pensamientos. O sea que la conversión es cambiar nuestra manera de pensar. Mientras no haya un cambio en la manera de pensar en nosotros, no hay conversión. Dice, por medio de las parábolas Jesús invita al banquete del reino, pero exige una elección radical para alcanzar el reino. Las palabras no bastan, hacen falta las obras. O sea, para entrar en el reino de los cielos hay que tomar una elección radical, toca ser radicales, ¿no? Esa palabra no le gusta a mucha gente, y menos ahora que está entrando con fuerza el modernismo, mucho menos, porque el modernismo pues, es totalmente enemigo de lo absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, veamos, a ver,
A ver, ya dijimos que para entrar en el reino es necesaria la conversión. Es necesaria la conversión. Hoy, ¿qué se predica? En muchas partes, ¿qué se predica? Que esto es mentira. Que esto es mentira porque el hombre puede seguir en pecado y todos nos vamos a salvar. Todos nos vamos a ver allá arriba. Vea este sacerdote jesuita, James Martin, eh, a su rebaño, el mal que les está haciendo tan grandes. Les está diciendo que ellos van muy bien, que Dios los hizo así, que Dios los quería así, que sigan así, ¿no? No, la Biblia, las Sagradas Escrituras son muy claras. El catecismo es muy claro, apoyado en las Sagradas Escrituras. Ojo, repito, el catecismo apoyado en las Sagradas Escrituras dice claramente, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y por eso no van en contra de la voluntad de Dios y no pueden recibir aprobación alguna por parte de la Iglesia. Quiero repetir otra vez el numeral 2092. El numeral 2092, quiero repetirlo. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Al pretender nosotros que Dios nos salva de todas maneras sin conversión, estamos cayendo en un pecado de presunción, estamos presumiendo de Dios. Dice, se presume de Dios, ¿no? De la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión. Ojo, ojo. Esperar obtener el perdón de Dios sin conversión, ¿sí? Es abusar de la misericordia divina, es caer en el pecado de presunción, ¿de acuerdo? O tratar de conseguir la gloria sin méritos, conseguir la gloria sin méritos. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos hoy en día, ¿no? Muy bien, el numeral 981, veamos qué nos dice al respecto. Dice 981, dice, Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Entonces, fíjese cómo el catecismo, no en uno, sino en muchos numerales, y son muchísimos, habla de lo siguiente: es necesaria la conversión para el perdón de los pecados, es decir, para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué le podemos pedir hoy al Señor? Que nos dé esa gracia, la misma que le dio a Saqueo, de una verdadera conversión, ¿no? Pidámosle al Señor hoy la gracia de la conversión. Conversión es cambiar de mentalidad, ¿no? ¿Qué es cambiar de mentalidad? Es cambiar la forma de pensar, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y ajustarnos a lo que dicen las Sagradas Escrituras, a lo que han dicho nuestros queridos padres de la Iglesia y a lo que dice el sano magisterio de la Iglesia. ¿Por qué digo sano magisterio de la Iglesia? Porque es muy posible que muy pronto cambien la sana doctrina por una doctrina mala y cambien el magisterio, el sano, ya no sea el sano magisterio, por lo que se está dando en Alemania. Lo que se está dando en la Iglesia de Alemania es algo miedoso, ¿no? Se está pidiendo claramente que se vaya, es decir, la iglesia alemana ni más ni menos está diciendo, la nueva revelación es lo que piensa la gente, no lo que dijo Cristo, así de sencillo. Eso es lo que se está diciendo en Alemania, ¿no? Y están pidiendo una cantidad de cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que ajustarnos a las Sagradas Escrituras, a la tradición apostólica y al magisterio de la iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.